Bueno, compañeros, aquí estamos una vez más. Voy a contaros algo que me sucedió ayer. Ayer estuve por León viendo un partido de la primera red, de la primera jornada, la Cultural Leonesa contra el Badajoz. Y bueno, recibí un mensaje de un amigo de Brasil que me comentaba la posibilidad de ir a trabajar a un club de aquel país, que él estaba muy introducido. Entonces me preguntaba este amigo sobre que si yo iría para un club de ese tipo en Brasil, que qué tipo de metodología implantaría dentro del fútbol base, de la academia. Que si sería el método direccional ese al que me relacionan constantemente, o que si trabajaría de alguna manera muy concreta. Bueno, no le pude contestar hasta hoy porque ayer estuve todo el día de viaje, hoy por la mañana lo mismo, y ahora que ya estoy más tranquilo, pues ya le he contestado. Pero os explico a vosotros también porque os puede valer, porque yo creo que esto es así. Empiezo diciendo que lo del método direccional es algo a lo que yo tuve que poner un día un nombre porque me reclamaron para dar una ponencia en Burgos hace muchísimos años. No sabía qué nombre ponerle y le puse eso. Puse método direccional, ¿no? Yo como que decía, bueno, lo más importante en esta vida es tener claro hacia dónde me dirijo y crear un plan, o sea, tener un camino, elegir una dirección. Pero yo, como siempre vinculé el fútbol a la vida, pues le puse método direccional porque yo entiendo que mi vida, en este caso la mía, tiene algo que para mí es irrenunciable, que es mi ser y mi estar, como pienso que es lo mismo en cualquier persona. Es decir, mi manera de ser y mi forma de estar en los lugares y con las personas. Bien, entonces le puse método direccional porque entendía que era un camino basado en... De hecho, recuerdo muy bien aquella presentación donde intentaba hacer ver el porqué jugadores veteranos de aquella, con 40 años, como Donato, como Maldini, había bastantes jugadores con una edad muy larga que seguían compitiendo al máximo nivel en equipos con objetivos altísimos. Entonces había gente que se extrañaba, ¿no? De que cómo, si se supone que de aquella se hablaba de que entre 27, 30, 31 años, entre 27 y 30 más o menos, estaba al máximo nivel de rendimiento de un jugador, porque se juntaban todas las piezas que para el futbolista dentro de la competición eran vitales, es decir, tenía un conocimiento del juego muy, muy bueno, las capacidades físicas que exige el fútbol estaban en el máximo auge dentro del propio jugador en esa edad, el momento de madurez era idóneo, y a partir de los 30-31 se estimaba de que el jugador, por ejemplo, físicamente, pues empezaba a perder cualidades, ¿no? Entonces, que ¿por qué esos jugadores no caían? No se iban a equipos de segunda línea. Bueno, pues no se caían simplemente porque la caída en el aspecto físico coincidía con la elevación del conocimiento del juego, de lo que era el acierto en las tomas de decisión que esos jugadores ofrecían en cada partido. No era más que esto. Entonces, en esa primera presentación yo, lo del método direccional, hablaba qué es lo que necesita un jugador joven para poder jugar con ese tipo de jugadores que ya tienen un recorrido y que tienen una ventaja sobre ellos. Bueno, pues lo que necesitan es aprender los misterios del juego, sobre todo. Aprender los misterios del juego. Y no esperar a que el propio juego del fútbol te los enseñe. El propio juego del fútbol, evidentemente, es una herramienta fabulosa para formar. Yo digo que es el maestro fútbol. Pero, coime, nosotros los entrenadores tenemos que adelantar procesos educativos con el jugador. No podemos decir, no, selección natural y lo que vaya ocurriendo con el jugador. No, nosotros estamos para algo. O provocar situaciones que luego el maestro fútbol le aparezca, para que el jugador aprenda de esas situaciones dentro de
dentro de los entrenamientos y dentro de la competición. Como yo digo, entrenar para competir mejor y competir para seguir formando, ¿verdad? Bueno, de hecho, en aquella ponencia que fue la primera, hablé de estas cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí pues ya quedó algo como que, bueno, pues que yo tenía una metodología. Siempre he dicho que el método direccional, vuelvo a repetir, es mi serie Star, pero es algo vivo. Y esto que os estoy diciendo, de que empezó en Burgos, en una charla, pues han pasado ya pues más de 20 años, y en 20 años yo he vivido tantas experiencias, he visto tantas personas trabajar, he trabajado yo también de tantas maneras diferentes, que esa manera de hacer de hace 20 años se ha ido enriqueciendo, pero tremendamente. Por eso muchas veces yo digo, si indagamos en las claves de lo que llamamos el método direccional, de cómo montar un entrenamiento, de cómo montar un microciclo de entrenamientos, que para mí es lo fundamental, pues vamos a estar viendo, por ejemplo, en un entrenamiento que la primera parte de los entrenamientos pues es una especie de método Koerber. Es una especie de método Koerber. O sea, es un santuario de 30 minutos donde idolatramos al jugador y al balón en esa relación que tiene que ser cada vez más íntima. Que tiene que ser cada vez más íntima. Esa relación vamos llevándola poco a poco a lo que yo llamo la táctica de la técnica, ¿de acuerdo? Es decir, convertir esa acción técnica en una situación táctica, y la situación táctica ya empieza a tener relación con compañeros, contraposición en relación a rivales y espacios naturales de juego, con referencias naturales de lo que es el terreno de juego. De ahí empiezan a aparecer las familias y todo esto. Bien, hay una segunda fase, porque va todo en progresión, hay una segunda fase donde llegamos ya a la parte donde podríamos decir que es una especie de periodización táctica, o de un microciclo estructurado, porque al final la diferencia entre la periodización táctica de Víctor Frade al microciclo estructurado de Paco Seirulo hay muy poca diferencia, pero muy poca diferencia. La diferencia es que unos enfocamos todo alrededor del equipo, pero no, evidentemente un equipo está compuesto por jugadores, y hay otros que a lo mejor señalan más al jugador cuando están trabajando el equipo. O sea, señalan más las necesidades individuales de ese jugador, ¿verdad? Esa es la diferencia que hay entre el microciclo estructurado de Paco Seirulo y la periodización táctica. Pero al final, ambos sacan las tareas, las secuestran de lo que es el juego del fútbol. Están creando tareas que luego juntas nos llevan al plan de partido del domingo. Trabajando todas las fases del juego, trabajando todos los momentos del juego, trabajando esas cosas, ¿no? Esa diríamos que es la parte táctica pura del entrenamiento, esos segundos 30 minutos. Y luego nos vamos a la parte emocional, que es todo emocional, pero ahí se da más porque creamos algo que es el juego del fútbol, que es pues un enfrentamiento puro y duro entre dos equipos. Es la última parte donde lo que hacemos es, pues en ese partido que se da, pues ir metiendo todo lo que trabajamos en la primera parte y en la segunda parte del entrenamiento, sobre todo en la segunda parte. Ahí tiene que fluir ya todo lo que hemos trabajado con nuestros jugadores en la segunda parte, en la parte táctica. En ese partido, que unos días serán un campo entero, otros días serán medio campo, depende del espacio que tengamos, depende del día de la semana, porque las cargas evidentemente hay que tenerlas también en cuenta, y bueno, pues más nada. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, yo le decía a este amigo brasileño, bueno, yo en 20 años que he tenido de profesional, son 35, pero vamos a poner los 20 de profesional, he tenido que estar en sitios donde no había creada una estructura metodológica para los equipos y se creó a partir de cero.